Estudio para que juntos podamos entender lo que Él nos quiere comunicar en estos últimos días. Se lo pedimos entonces en el nombre sagrado de Jesús. Nos habíamos quedado entonces en la lección anterior en este capítulo 4 del libro de Efesios, donde habíamos visto cuál era nuestra vocación. ¿Para qué nacimos? ¿Para qué venimos a este mundo? Si nos decimos cristianos hoy en día, entonces, ¿qué es lo que haremos con esa filosofía, con ese conocimiento que Él nos ha transmitido? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos lo vamos a quedar guardado adentro o lo vamos a compartir con nuestro prójimo? Con esos pensamientos entonces vamos a continuar con la segunda parte de este capítulo 4, que es una vez que encontremos nuestra profesión, nuestra vocación cristiana, podemos decir, cómo nos deberíamos de comportar como individuos, como seres, como discípulos, podemos decir, como maestros, como profetas, ¿verdad? Cómo se comportaron estos hombres y cómo nosotros nos deberíamos de comportar. Abran las Biblias entonces al capítulo 4, libro de los Efesios, versículo 17, y leo. Pues digo y requiero en el Señor, este es Pablo hablando, que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, nos tenemos que separar de una manera de pensar, ¿verdad? Siempre entre ellos, pero pensando de una manera diferente. Que andan en las vanidades de su mente. Todo vanidad, vanidad, dice el predicador, todo es vanidad. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo si pierde su propia alma? Así empieza el libro de Eclesiastés. Vanidad y vanidad, todo lo que hace el hombre bajo el sol es vanidad. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, quiere decir, teniendo el entendimiento de todo un poco oscuro. En verdad, el hombre que anda en la vanidad mental, en la vanidad de este mundo, no tiene conocimiento verdadero de Dios. ¿Me entiendes? Ajenos, dice, de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, el mismo Cristo les dijo a la gente que lo escuchaba, es por la dureza de ustedes, por el wax que tienen ahí adentro de los oídos, que ustedes oyendo no oyen y viendo no ven. La mayoría de la gente anda en verdad cegada a las cosas verdaderas, cosas que están sucediendo en el mundo. Ignoran que viene un falso Cristo a engañarlos. Prefieren ser engañados completamente en vez de, ¿cómo le puedo decir?, humillarse un poco, en vez de abrir la palabra y leer libro por libro, capítulo por versículo, y tal vez en eso el Padre les da entendimiento y conocimiento de su verdad. Continuando, 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso fue que el Señor destruyó en el diluvio a esa generación, en el capítulo 6 del libro de Génesis. Era tanta la corrupción que Él tuvo que destruir ese sistema por medio de inundación, porque había tanta depravación, podemos decir. ¿Y saben qué? Que hoy en día hay más depravación en el mundo todavía de lo que había antes. ¿Tú no crees que el Padre está enfadado con esta generación? Espérate y verás cuando se derramen las 7 copas de su ira, como dice el libro del Apocalipsis. Recuérdate que en una hora todo este sistema se vendrá para abajo. O sea, en un minuto determinado, todo esto va a dejar de existir. Continuando.
Mas vosotros, aquellos que tenemos una nueva profesión, una nueva vocación cristiana, no habéis aprendido así a Cristo. Quien aprende a Cristo cambia su vida. ¿Tú me entiendes? Es una nueva persona. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, te pregunto yo a ti hoy en día, ¿cómo aprendes tú de Jesús? ¿Cómo aprendes tú del Hijo de Dios? ¿Oyendo a fulano o a sutano o aquella persona que se dice ser apóstol? Así vas a aprender de Cristo. ¿Y si te están engañando? Cuando él mismo dice en el capítulo 24, capítulo 13 de Marcos, capítulo 21 de Lucas, si te dicen que está ahí, no le crean. El mismo Cristo dijo eso. Entonces, ¿por qué le vas a creer a un hombre cuando te diga algo acerca de Cristo? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? En verdad, tú aprendes de Cristo por la palabra escrita que está abierta a todo el mundo, todo aquel que quiera leer, que en verdad, en honestidad y en amor quiera saber de Cristo. La palabra es dada libremente, sin cobro, sin necesidad de enriquecerse. El hombre va a hablar tonteras, hermano. Te lo digo en toda honestidad. La palabra de Dios no. La palabra de Dios te va a guiar en cada paso para que tú aprendas del verdadero Cristo. Continuando, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, como éramos antes, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, con la mente que uno se pone después de conocer al verdadero Cristo. ¿Me entiendes tú? Dejemos al viejo hombre, a la vieja mujer, a la vieja mentalidad, cuando uno no sabía de esto. Ahora tú sabes. Y vestíos del nuevo hombre, del hombre del espíritu, del hombre espiritual, aquel que es guiado por la voz de adentro, que es más grande que la voz que está en el mundo. Creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Acaso dice de la verdad de fulano o de sutano o de la congregación esta, de la congregación ahora? No, hermanos. Cuando te ponen la verdad de la palabra de Dios, ya en verdad tú no quieres ni escuchar a ningún hombre, ni a ninguna mujer. No importa qué tan elocuentes sean. La palabra de ellos no vale comparada con la palabra de Dios. Continuando, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En otras palabras, compartamos la verdad de la palabra de Dios los unos con los otros. El diablo es mentira. La hora de tentación es acerca de la gran mentira que viene al mundo. La hora de tentación es acerca de esa hora cuando Satanás gobierne a este mundo y te engañe completamente. Tú tienes que ponerte esa coraza. Cuando lleguemos al capítulo 6 vamos a aprender más de esto, que es la palabra de Dios adentro de ti, de tu mente, para que cuando venga esa hora de tentación nadie te engañe. Tienes el sello de Dios grabado en la mente. Nadie te puede quitar eso. Continuando, 26. Airaos. ¿Qué quiere decir la palabra airaos? Excitémonos, enojémonos. ¿Verdad? Así como se enojó Cristo en el templo cuando tiró a esos comerciantes, los sacó del templo. ¿Tú crees que él estaba así
todo debilucho, contento. Ay, ve, tal vez, ay, pero es que los voy a ofender si los saco del templo. ¿Tú crees que dijo él eso? No. Airado estaba. Continuando. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que si te enojas, si te airías, si te da ira por dentro, ¿verdad? Por algo injusto, o por el engaño que se le está haciendo a nuestra gente, no dejes que ese enojo te dure hasta el atardecer. Ya, enójate, ya deja de eso. Hazlo de un lado, ¿me entiendes? Haz el punto. Excítate con la palabra de Dios, excítate con tus creencias, pero ya estuvo, dilo y ya déjalo y no continúes en el enojo, porque continúas en el enojo y te digo que el diablo se te va a meter adentro y vas a hacer alguna locura. Continuando. 28. El que hurtaba, que no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidad. ¿Me entiendes? El trabajo a nadie le cae mal. El trabajo es bueno para el hombre y para la mujer. El que no trabaja no come, como dice el capítulo 3 de la segunda epístola de los tesalonicenses. El que no quiera trabajar, que se muera de hambre. No hay que darle de comer a esa persona como los gobiernos hoy en día, en el socialismo, que se crían un montón de haraganes, ¿verdad? Miren este país cómo está, 44 millones de personas en esta gran nación viven de las migajas que le da el gobierno. Eso no es bueno. Trabajar es bueno. Continuando. Ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, lo único que edifica a la comunidad cristiana en las iglesias es la palabra de Dios. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Te has fijado tú que en muchas congregaciones la gente dice que anda con el agobio del Espíritu Santo y andan preocupados con eso, ¿verdad? Se les cambia la cara y andan con una tristeza y con un agobio, como que si eso fuera de Dios. El Espíritu Santo es un espíritu vivo, sagaz, feliz, contento, que grita y se alegra y anda emocionado, viviendo la vida, porque uno anda en una nueva vida en el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no es algo triste, es algo feliz, contento. Cuando uno anda enamorado, anda caminando sobre las nubes, pensando en una persona, dándole gracias a Dios por el hecho de que uno puede recibir amor, no solamente de Él, pero del prójimo y de otra persona. ¿Tú me entiendes? El amor es algo feliz, no es un agobio. Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención? Cuando exista la primera resurrección, los elegidos de Dios son los primeros que van a ser resucitados, porque estos no van a experimentar la muerte física. ¿Tú me entiendes? Ellos van a estar aquí cuando suene la séptima trompeta. Tendrán un poco de agobio, sí, como se dice en el libro de Apocalipsis, que tendrán tribulación por 10 días. Eso es todo. Pero es para que el Espíritu Santo hable a través de ellos, y esa es la redención de ellos. Porque para eso han sido escogidos. Para enfrentarse al falso Cristo por medio de la palabra de Dios y de lo que dé el Señor en esa hora. Eso hablad.
dice el capítulo 13 de Marcos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hermanos, ¿te has fijado tú en ciertas congregaciones donde ellos creen que adorar a Dios es estar saltando y bailando y tirándose de aquí, tirándose del otro? Cuando en Mateo 6 la palabra de Dios nos dice, vete a tu aposento, vete a tu lugar privado y en tu lugar privado ora al Padre. Y Él que ve en secreto te remunerará a ti en público. Esa es la prueba de que el Padre te ha bendecido. Y no como lo hacen estos, ¿me entiendes? Que pegándose en el pecho o tirándose al suelo o gritando, que Dios los va a escuchar. No es así, es como lo dice la palabra de Dios. Es bien simple, hermanos. En honestidad, Él te bendecirá. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, si alguien traspasa contra ti, hay que reprender a esa persona y decirle, mira, tú me fallaste, tú, te puedo decir, hiciste algo malo contra mí. Si esa persona se arrepiente, entonces es tu obligación perdonar a esa persona. Pero si esa persona no se arrepiente de lo que hizo después que tú le has dicho, entonces en verdad tú no tienes que perdonar a esa persona. ¿Me entiendes tú? Dentro de ti tal vez puedes decir, sí, te perdono en el nombre de Dios, pero hasta aquí no más, porque tú no te arrepentiste, ¿verdad? Y déjalo que Dios se encargue de esa persona. Hermanos, agradecemos que ustedes hayan escuchado este capítulo 4 de Efesios. No te pierdas el capítulo 5 y el capítulo 6, porque vamos a llegar a ese punto donde Pablo nos da las armas que necesitamos para continuar en este mundo, en nuestra nueva profesión de verdaderos cristianos. Te lo agradecemos, te agradecemos tu atención y acuérdate que Cristo es la palabra viviente. Gracias por escuchar. Dios te bendiga.